Siempre eres tan amable con nosotros, te lo agradecemos mucho. No, la verdad que yo estoy, lo primero que tengo que decir, y siempre lo digo, estoy muy agradecido porque me invitéis a esta parte buena que tiene el oficio de decano. Esta es la parte más bonita, sin duda, ¿no? Y la verdad es que lo que tengo que hacer, evidentemente, primero y antes de todo, es dar la bienvenida a todos aquellos, bienvenida a esta universidad y a esta facultad, a los que habéis venido desde México o desde otros lugares. Y cómo no, felicitar como siempre a los organizadores, y en concreto lo hago en la persona de José Luis en este caso, pero a todos los que hayáis contribuido a organizar estas jornadas en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Me parece que siempre es trabajoso, siempre es difícil la organización de este tipo de jornadas, y creo que como nos lo encontramos ya hecho cuando llegamos aquí, pues no le damos el valor que tiene, y me parece que es justo ese reconocimiento. Bueno, la verdad es que esta es una facultad, quienes me conocen saben que a mí me gusta presumir de que en esta facultad se celebran aproximadamente 80 congresos o jornadas o seminarias internacionales al año, y es una cosa de la que creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Pues tengo que decir que en el último mes he intervenido en la presentación de tres congresos en los que había una relación entre España y México, y más en concreto entre España y la UNAM, ¿no? Lo cual me parece, y lo decía en el último caso, me parece que era el Departamento de Prehistoria quien organizaba unas, en otro caso el Departamento de Geografía, en este caso el Departamento de Antropología y de Filosofía, ¿no? Creo que es la situación natural y por tanto no nos debe sorprender. Yo entiendo que esa relación fluida es la que tiene que existir, y eso es lo que me parece lógico, y lo único que querría es que hubiera más interrelación dentro de los diferentes departamentos, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, José Luis me decía, tendríamos que hacer un gran congreso sobre el exilio, ¿no? Sobre el exilio en México de nuestros pensadores, y creo que tiene mucha razón, y desde luego en la medida en que yo pueda colaborar a una idea tan brillante, pues me tiene evidentemente a su disposición. Exactamente igual también quiero decir que me gusta mucho ver que tenemos colaboración también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Y creo que el acto de inauguración tuvo lugar ayer en el Consejo. Estamos tratando de intensificar también esas relaciones. La semana que viene tendré una reunión con el señor Urquijo, que es el vicepresidente del Consejo en el área de las ciencias humanas y sociales, y espero que poco a poco podamos seguir llevando hacia adelante este tipo de relaciones que a mí me parece que son imprescindibles para que los resultados sean los que son, como este que vemos hoy. Por lo demás, pues personalmente diré que me encanta que alguien se acuerde de una persona como Adolfo Sánchez Vázquez, que creo que tuvo una importancia enorme, y a quien tuvimos aquí, como nos ha demostrado el profesor José Jiménez en el año 78, en una conferencia, y en fin, quien creo que merece nuestro recuerdo y que merece que se analice un poquito con más detalle su pensamiento. Por lo demás, también recordar a Marx, creo que no está de más en unos tiempos como estos, ¿no? Porque parece que fue eliminado hace algunos tiempos del panorama del pensamiento, y aunque alguna parte de su pensamiento pueda ser discutido, hay otra que me parece que es indiscutible, ¿no? Y que debemos asumir absolutamente todos. Bueno, de hecho, hace poco un profesor de esta casa me preguntaba, ¿tú eres marxista? Y yo le respondí, ¿y tú también? En la misma medida, o en la medida en que somos platónicos o freudianos, lo queramos o no, porque hablamos con la doctrina que estos pensadores nos enseñan. Y nada más, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Vamos a empezar con los actos programados para la mañana de hoy. La mañana de hoy tenemos una mesa redonda. Esta mesa no es muy redonda, con el tema común de estética, humanismo y literatura. Intervendrán en primer lugar el profesor José Jiménez de la UAM, quien tengo a mi derecha, con una conferencia, entiendo, titulada La estética como horizonte de libertad. A mi izquierda, don Carlos Oliva Mendoza, de la UNAM, marxismo, literatura y humanismo. Procederemos de la siguiente forma. En primer lugar, procederé, en la medida en que ello sea posible, a presentar al doctor Jiménez, que lo es posible. Y... ¿Es posible que sea doctor? ¿O es posible que sea ambas cosas? Y después de su conferencia presentaré al doctor Oliva, es posible presentarle, y después de las conferencias de ambos abriremos un espacio de debate público y de discusión, en la medida que sea posible, con ambos. Bien, es fácil y difícil el presentar al doctor don José Jiménez. Por fácil, porque bueno, es una persona de perfil público muy conocido, y al mismo tiempo es difícil porque la lista de sus méritos y de sus premios y de sus condecoraciones incluso, creo, no es pequeña. Intentaré hacer un resumen de una trayectoria académica y vital amplísima y muy rica. Es doctor en filosofía, profesor desde 1975, señalada fecha, en la Universidad Autónoma de Madrid, y a partir de 1983 y hasta hoy, creo, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en esta misma facultad y universidad. Fue director del Instituto Cervantes de París entre octubre de 2004 a julio de 2007. En el año 2006, la Sociedad Italiana de Estética le concedió el Premio Europeo de Estética por su libro Teoría del Arte. Ha sido director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Gobierno de España, Ministerio de Cultura, entre el 13 de julio de 2007 y el 24 de julio de 2009. En 2011, el Gobierno de Francia le distinguió con el nombramiento de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Por lo demás, ha sido investigador en Alemania, en la Freie Universität de Berlín. Es doctor honoris causa por la Universidad de La Plata, Argentina, en el año 93. Es miembro del patronato del Centro Galego de Arte Contemporáneo. Es académico correspondiente en España de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, profesor e invitado de múltiples universidades. Director en su momento, aquellos 5 años, 1990-1995, de la revista Creación, etcétera, etcétera, etcétera. Su producción bibliográfica es también enormemente amplia. Entre sus publicaciones debemos destacar El Ángel Caído, la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo. Esto fue publicado por Anagrama en Barcelona en el año 82. Existe una traducción italiana, L'Angelo Caduto. Tenemos también La estética como utopía antropológica, Bloch y Marcuse, publicado en Tecnos, Madrid, en el 83. Filosofía y emancipación, publicado por Spasa-Calpe en Madrid en el 84. Un texto muy difundido, muy sólido, muy conocido, creo. Imágenes del hombre, fundamentos de estética, publicado en Tecnos, en Madrid, en el año 86, con segunda y tercera edición del 89 y del 98. La vida como azar, complejidad de lo moderno, publicado también en Madrid en el 89, con segunda edición en la editorial Destino de Barcelona y traducido al portugués. Más textos. En cualquier caso, creo que la tarea del profesor Jiménez no ha sido solo la tarea de un profesor más, de un profesor convencional de estética y teoría del arte. Creo que realmente lo que sigue haciendo felizmente aún y seguirá, es algo más, si queréis, más profundo y más determinante de la vida intelectual y cultural de este país. Creo que se trata realmente de un maestro en el campo de la filosofía del arte,
y quizá todavía más o menos, no sé, o igual, en el campo de la crítica de arte. En este sentido, citaré el último de sus textos. Es una recopilación de algunas, creo, no sé si todas, de sus intervenciones en este campo, como digo, de la crítica artística, en el cual considero que es un verdadero orientador. El texto en cuestión se llama Crítica en acto, textos e intervenciones sobre arte y artistas españoles contemporáneos, publicado por Galaxia Gutenberg de Barcelona en este mismo año, el año pasado, el 2014. Por lo demás, tendría que añadir, si me lo permite él, algo más, que no sé si justifica, pero en todo caso encuadra que esté hoy aquí con nosotros para hablar de una figura bien conocida del exilio. Si me va a permitir que diga que, en la medida de mis informaciones, el profesor Jiménez tiene una muy antigua y no desmentida nunca vinculación y compromiso con causas de progreso. Tienes la palabra, estás en tu casa y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a mi querido compañero y además buen amigo Jorge Pérez de Tudela. Yo lo que quiero decirles es que soy mucho más joven de lo que parece. Una cosa es la lista y otra cosa es cómo nos enfrentamos día a día a las cuestiones, a las cosas que nos apasionan. Y desde ese punto de vista, en fin, para mí, mi primer mandato vital es conocer, es compartir. Por eso he sido toda mi vida y sigo siendo, ante todo, un profesor, y es una actividad que me parece absolutamente decisiva. Mucho más con lo que estamos viviendo en España, un ataque tan intenso hacia lo que es la educación pública y hacia todo lo que es cultura pública, para favorecer enseñanza privada, enseñanza eclesiástica e intervenciones que sacan provecho desde un punto de vista financiero. Todo esto tiene mucho que ver también con aquello que nos reúne, que es precisamente un homenaje a una persona que para mí es absolutamente entrañable. Y voy a hablar continuamente en presente. Yo conocí al profesor Adolfo Sánchez Vázquez en 1978, donde muchos de los que hay aquí, todavía más jóvenes que yo, ni siquiera habían nacido. Por eso he traído unos recortes de aquella época, 4 de mayo en el diario El País, y luego ya 5 de mayo. El 4 de mayo de 1978, el profesor Sánchez Vázquez dio su primera conferencia en una universidad española. Y lo hizo aquí, en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo intervine directamente en la preparación de aquella conferencia, que por otro lado fue impulsada intensamente también por el fundador y entonces director del Departamento de Filosofía, el profesor Carlos París, que siempre marcó como un horizonte fundamental de los planteamientos del grupo que se reunió en torno a él en aquel departamento, el establecer vínculos y relaciones lo más profundos posibles con la universidad, el pensamiento iberoamericano, la cultura de nuestros hermanos de América. Bien, entonces, como les digo, realmente estoy muy satisfecho de que se haya podido preparar este homenaje y quiero también manifestar públicamente mi agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible, a todos los que han intervenido en la organización. Creo que de un modo señalado a Antolín Sánchez Cuervo por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a José Luis Mora, que tenemos aquí presente, que creo que son las personas que han ido pues bueno, trabajando directamente sobre el programa. Fíjense que los recortes de prensa con el tiempo se vuelven amarillos. Como he podido hacer solamente para ustedes la fotocopia en blanco y negro, pues este tono amarillento pues, se ha desvanecido un poco. Pero
el paso del tiempo, en el caso de recordar a Sánchez Vázquez, creo que no tiene nada que ver con este color amarillento de los recortes de prensa. Yo voy a hablar sobre la estética como horizonte de libertad y, haciéndolo, hablo de Adolfo Sánchez Vázquez con la emoción y con el respeto y cariño que sigo sintiendo por una persona excepcional, plenamente presente en mi memoria y que me honró siempre con su amistad. Le recuerdo, tan alto, elevado como era, con su maravillosa compañera, su esposa Aurora, que en cambio era chiquitita, y formaban una pareja realmente excepcional. Adolfo Sánchez Vázquez era alguien muy especial en quien hay que destacar toda una serie de rasgos o aspectos que confluyen. No se pueden hacer cortes o separaciones. La palabra clave en su caso es confluencia. Y en el inicio, en su inicio, fue la poesía. Recuerdo cómo me hablaba cuando ya nos conocimos, yo lo conocí, como les he dicho, en 1978, de su primer trabajo con el lenguaje, los versos, la poesía, de los años 30 todavía en España. Así que en su inicio fue la poesía, algo que para mí explica la importancia que más tarde daría a la reflexión estética. Porque para hacer reflexión estética es, yo creo, absolutamente imprescindible tener una experiencia en alguna de las artes, una experiencia directa. Y desde luego, Adolfo la tuvo. A la vez, no está solo la poesía, sino que está la militancia política. La terrible tragedia después de una guerra civil que tuvo que vivir en primera persona, el terrible destierro, y en fin, el encuentro de la patria de acogida, su querida, nuestra querida México, en la que por fin encontraría su itinerario como profesor y como teórico, como filósofo de gran relieve y personalidad. Si en su personalidad podemos registrar todas esas confluencias, algo similar caracteriza su obra. De la poesía a la filosofía de la praxis, la ética y la estética, sin cortes ni rupturas. Siempre un mismo objetivo como núcleo de unidad. El horizonte, la búsqueda de la libertad humana. Cuando el 5 de mayo de 1978 Adolfo Sánchez Vázquez comenzaba su conferencia en la Facultad de Filosofía de esta universidad, todos los presentes sentíamos esa inquietud y satisfactoria sensación que produce la recuperación del tiempo perdido. Era la primera actividad de Sánchez Vázquez en la Universidad Española desde 1939, en que comenzó su largo exilio en tierras mexicanas. En el caso de Sánchez Vázquez, sin embargo, podríamos decir que el reencuentro con España se había ido produciendo años antes, a medida que nos iban llegando sus libros y trabajos. Todavía vivíamos en un mundo, 1978, que empecé a trabajar, como antes recordaba Pérez de Tudela, en esta universidad en 1975, un año en el que se murió alguien que marcó mucho la historia de España. Entonces era difícil acceder a sus obras porque en aquel mundo la referencia al marxismo solo podía ejercerse mediante alusiones. Pero llegó su filosofía de la praxis, de un modo o de otro los libros prohibidos circulaban, publicada originalmente en 1967. Un texto original, planteado netamente en ruptura con todas las dogmáticas marxistas, leninistas, y que centraba el aspecto esencial del marxismo en su capacidad transformadora de la realidad, expresada en el concepto de praxis. Praxis es un término griego que tiene, como saben bien todos los que nos interesamos en la filosofía, una centralidad muy importante en el pensamiento de Aristóteles. Y con ello lo que Sánchez Vázquez establecía es un vínculo con el pensamiento filosófico en lo que él quería plantear en el marco de la perspectiva transformadora del marxismo.
Inmediatamente después nos llegaría también su Ética, publicada originalmente en 1969 y a la que luego me volveré a referir. Y posteriormente nos llegaría también ese monumental trabajo de investigación y sistematización que es su antología sistemática sobre estética y marxismo, 1970, publicada por la editorial Era en 2 volúmenes, la compilación más amplia existente sobre el tema, precedida además de una magnífica introducción teórica donde a las pretensiones monolíticas se contraponía la pluralidad, esto es muy importante, de las corrientes estéticas marxistas y la consideración dogmática del realismo socialista se diluía en una concepción del arte como forma específica de la praxis humana y desde luego no la más indicada. El interés de Sánchez Vázquez por los problemas estéticos, sin embargo, se remontaba a algunos años antes, a 1965, cuando publicó su estudio Las ideas estéticas de Marx, que apenas había circulado en España. En aquel momento, en el momento de su primera conferencia en la Universidad Española, Adolfo Sánchez Vázquez era profesor de Estética y Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de México, situación en la que continuó hasta su jubilación. Es innegable que teníamos en España de Sánchez Vázquez una visión forzosamente fragmentaria. Nos faltaba el contacto con su actividad docente tan importante y la posibilidad de seguir la génesis de sus ideas sin tener que someterse al filtro de distancia y a las murallas, a los imperativos políticos que entonces existían en España. Nos faltaba, y en buena medida nos sigue faltando, a pesar de todas las retóricas oficialistas que siguen desplegándose a lo largo de décadas, una comunicación en profundidad con las culturas vivas de América Latina. Por todo ello, la conferencia de mayo de 1978 adquiría el sentido del derribo de una barrera, de la recuperación de la palabra de un pensador que, a pesar de las dificultades antes mencionadas, no había dejado de estar presente en la gestación de las posiciones críticas de la entonces más joven filosofía española. En su intervención, centrada en el tema de la revolución en filosofía, Sánchez Vázquez distinguía dos planos en la actividad filosófica: el de los dispositivos conceptuales, ideológicos, y el de la relación de dichos dispositivos con la realidad. La obra de Kant, sostenía, suponía un auténtico viraje revolucionario en la filosofía occidental, pero, consideraba él, limitado al plano de los dispositivos conceptuales. La relación filosofía-actividad práctica quedaba intacta. Según Sánchez Vázquez, la filosofía de Marx, en cambio, es una revolución teórica y práctica. Afecta a ambos planos. Su objeto conceptual es la praxis humana, pero las líneas de su desarrollo se insertan en esa misma praxis apuntando a la transformación del mundo. Por eso, la obra de Marx aparece a los ojos de Sánchez Vázquez como la revolución más profunda de la historia del pensamiento occidental. Y ese convencimiento es el que ha servido de eje central en la biografía teórica de Sánchez Vázquez y enlaza de manera directa con los fines y orientación de su ética, que precisamente en aquel mismo año de 1978 fue reeditada en España con un prólogo nuevo por la editorial Grijalbo en Barcelona. La ética de Sánchez Vázquez es un ejemplo claro de esos manuales supuestamente escolares que por su claridad y originalidad desbordan los límites de un mero texto de apoyo para las lecciones docentes, convirtiéndose en aportaciones de alcance a la materia de que tratan. Sus 18 ediciones hasta aquel año de 1978 en México ya confirmaban la anterior apreciación. Es un libro válido no solo para la preparación de una asignatura, sino destinado a subvertir las nociones abstractas, especulativas, tan características de la filosofía moral en Occidente, y ello sin perder de vista la especificidad de los problemas éticos. La inserción marxista de la filosofía de Sánchez Vázquez
conecta en la ética, como él mismo señala, con los movimientos de rebelión y protesta estudiantil que en torno a 1968 pusieron en cuestión el sistema de valores del capitalismo contemporáneo, movimientos que constituyen lo que él llamaba el caldo de cultivo ideológico en el que se gesta el libro. Pero siendo importante este aspecto, también lo es la atención por el plano de los dispositivos conceptuales, escribía, la admisión de la especificidad de la ética, partiendo de una orientación como la marxista, que en no pocas ocasiones la había negado. El reconocimiento de la especificidad de la ética abre un doble nivel de articulación que constituye el armazón teórico del texto. El recorrido sistemático de los problemas propios de la filosofía moral, lo normativo y lo fáctico, la responsabilidad moral, el determinismo, la libertad, los valores, los juicios morales, y el otro plano, el de la confrontación abierta con la génesis histórica de tales problemas y con las diversas corrientes de la filosofía moral. Distinguiendo entre la moral como comportamiento y la ética como teoría general de dicho comportamiento específico, la ética, escribió, es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. El texto de Sánchez Vázquez trata de ser fiel a esa síntesis revolucionaria entre la consciencia teórica y el mundo de la praxis que para él caracterizaba el pensamiento de Marx. Y en efecto, esta disciplina teórica, la ética, se construye sobre una de las esferas de la praxis humana, la moral, entendida como conjunto de normas, principios y valores de carácter histórico y social, pero a su vez opera ideológicamente sobre esa esfera práctica, con lo que se apunta a la superación de la división de las dos razones, la razón pura y la razón práctica, en una perspectiva recuperadora de la unidad del ser humano, una cuestión central en el pensamiento de Sánchez Vázquez. Prefiero seguir recordando en presente lo que pude experimentar directamente hace ya años. El contacto humano e intelectual con Adolfo Sánchez Vázquez suponía siempre un enriquecimiento personal. Al acercarte a él, al hablarle de cualquier proyecto teórico, de cualquier hipótesis de trabajo, recogías en Adolfo la atención de su mirada, la confianza en el valor de lo que proponías. Es una forma de otorgar seguridad, de hacer sentir que las obras y la acción constituyen el mundo del hombre, una manera respetuosa de animar a no quedarse quieto. Como en el poema de Bertolt Brecht, esta es tu casa, sería en definitiva una forma de invitar a sentirte como en tu casa en el terreno de la acción. Humanidad y humanismo, ejes práctico y conceptual de una dilatada trayectoria política, militante, de una generosa experiencia pedagógica, de una considerable obra de pensamiento. La dimensión totalizante o global que caracteriza el discurrir de la vida humana queda así en Sánchez Vázquez envuelta en un horizonte de coherencia. En los terrenos teórico y político, adhesión al marxismo. Pero no a cualquier marxismo, sino a una concepción del marxismo como filosofía de la praxis. Lo que significa, además, no aceptar la escisión o separación entre teoría y práctica, reivindicar como dimensión más genuina del marxismo su capacidad para hacer incidir la teoría en la práctica, en la transformación de la realidad, en la modificación de la vida humana. La centralidad y vigencia de la obra de Marx arrancaría precisamente de su exigencia práctica, de su llamada a la transformación de la realidad, a no quedarse sin más en una nueva interpretación de la misma. Y es en ese sentido en el que Sánchez Vázquez subraya que el marxismo forma parte, como teoría, del proceso mismo de transformación de lo real. Su propia existencia, ya en un plano teórico, cambia las cosas. No es que en otros momentos de la historia del pensamiento no se haya situado en primer plano la categoría de praxis, ya he hecho referencia a Aristóteles, sino que, escribe Sánchez Vázquez, con el contenido de actividad práctica material,
transformadora del mundo, y no con el sentido limitado de actividad moral contrapuesta a la teoría, solo irrumpe en la historia de la filosofía con Marx. Y es por eso por lo que para él era tan central la obra de Marx, considerada desde un punto de vista filosófico. Frente a la variedad abstracta de tantas degeneraciones dogmáticas del marxismo, Sánchez Vázquez llama la atención sobre su capacidad de incidencia práctica, situando justamente ahí el núcleo de su riqueza filosófica. Y ello significa, en mi opinión, una reivindicación antropológica del marxismo, que si se ha convertido en uno de los componentes conceptuales y materiales centrales en el mundo moderno, es porque afecta a la posibilidad de transformar nuestras vidas, de modificar la configuración de nuestras sociedades. El hombre concreto, como ser social, aparece como desencadenante o sujeto y como término de la praxis. Según escribe Sánchez Vázquez en su Ética, el resultado es una nueva realidad que subsiste independientemente del sujeto o de los sujetos concretos que la engendraron con su actividad subjetiva, pero que en definitiva solo existe por el hombre y para el hombre como ser social. Así que, desde mi punto de vista, es en esa línea donde se puede situar con mayor riqueza el materialismo filosófico que inspira la obra de Marx, de sus primeros escritos a El Capital, sin ruptura, y no en los intentos de construcción de supuestas ontologías materialistas que por su carácter hipostático y a priorístico suponen inevitablemente una recaída en el idealismo filosófico. Como señala Sánchez Vázquez, siempre en la Ética, Marx pudo llevar adelante el principio de la actividad del sujeto, una vez antropologizado, al concebir al hombre real no solo como ser teórico, sino como un ser práctico, o más exactamente, teórico-práctico. Hasta aquí la cita. Y con ello podemos apreciar lo que para mí constituye uno de los mejores logros teóricos de Sánchez Vázquez, la caracterización del marxismo a partir del establecimiento del correlato central de la categoría praxis con una concepción materialista del ser humano. Materialista en un sentido naturalmente amplio y profundo. Es decir, volviendo a sus palabras, la comprensión de la praxis como actividad material humana, transformadora del mundo, y esto es lo más importante, y del hombre mismo. Hay que tener en cuenta, por lo demás, que sólo una comprensión materialista del hombre permite aprehender en toda su riqueza la diversidad de niveles en el despliegue de la realidad vital, su pluralidad histórica y cultural, en lugar del reduccionismo inevitable que conlleva la identificación de lo humano con una esencia ideal. También en este punto Sánchez Vázquez nos ha dado una notable contribución filosófica al advertir las distintas formas de despliegue de la praxis. No basta, en efecto, con situar en primer plano de nuestra atención filosófica la actividad material. Hay que dar un paso más, distinguiendo las diversas formas de praxis, y él distingue la productiva, la artística, la experimental y la política, observando además que mientras en las tres primeras formas, productiva, artística, experimental, la praxis actúa sobre una materia natural, al menos en principio, en la praxis política el hombre es simultáneamente sujeto y objeto, actúa en definitiva sobre sí mismo. El trabajo y la producción material, el arte, la ciencia, junto a otros campos de la acción humana, y su análisis exigirá, por tanto, un tratamiento filosófico específico, diferenciado. Será esta una cuestión de gran alcance en el terreno de la aportación de Sánchez Vázquez a la estética. En lugar de aceptar, como ha sido tantas veces habitual en el marxismo más dogmático, la subordinación del arte a la política, Sánchez Vázquez subrayó la autonomía de estas dos formas de la praxis en su despliegue material, pero salvaguardando al mismo tiempo su incidencia mutua, su unidad antropológica como formas de la acción humana. Creo que resulta significativo que llevar hasta sus últimas consecuencias una reflexión sobre la estética pueda ser tan importante para evitar la derivación dogmática del marxismo.
al analizar los puntos de vista de Lenin o de Lunacharsky, el comisario para la Ilustración y para las Artes en la etapa inmediata de la Revolución Soviética de 1917, al analizar esos puntos de vista, por ejemplo, sobre el arte y la estética, Sánchez Vázquez nos hace ver cómo, a pesar de su actitud abierta y de respeto, un tratamiento político de las cuestiones artísticas resulta exterior a las mismas y por ello conlleva inevitablemente ciertas limitaciones. Limitaciones evidentes a lo largo de todo el siglo XX en el conflicto constante del marxismo dogmático y oficialista, por ejemplo, con las vanguardias artísticas, en el que éstas, desde el punto de vista del marxismo dogmático y oficialista, eran contempladas desde un prisma estrictamente político y por ello completamente externo al arte. En lugar de aceptar esa subordinación a lo político, para Sánchez Vázquez escribió, en este caso en sus ensayos sobre arte y marxismo, publicados, una recopilación publicada en la editorial Grijalbo de México en 1984, para Sánchez Vázquez, la vanguardia artística responde históricamente a la necesidad de asegurar la continuidad del movimiento creador e innovador que es consustancial con el arte. Creación e innovación en primer plano de lo que significa el trabajo artístico. Escribía también que solo un concepto abierto del arte, que recoja todos sus aspectos y dimensiones desde un punto de vista general, permite comprender la actividad artística por sí misma, en toda su riqueza, así como dar cuenta de los factores circunstanciales que aparecen en un contexto cultural o histórico determinado. Según Sánchez Vázquez, el arte es una actividad humana creadora, mediante la cual se produce un objeto material sensible que, gracias a la forma que recibe una materia dada, expresa y comunica el contenido espiritual objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte, contenido que pone de manifiesto cierta relación con la realidad. Se trata, como se puede ver, de una concepción bastante rica, compleja y absolutamente alejada de ese simplismo característico del punto de vista marxista oficial en la teoría estética, teoría del arte, una perspectiva completamente alejada de ese simplismo que, al ver en el arte un reflejo de la vida social, acaba por propiciar su subordinación al dictado de lo político. Insisto, según Sánchez Vázquez, el arte es básicamente actividad humana creadora, pero además una serie de características propias, desde su punto de vista, lo diferencian de otras actividades humanas igualmente creadoras. En primer lugar, el arte es producción de objetos materiales, sensibles. En segundo lugar, capaces de expresar y comunicar un contenido espiritual objetivado gracias a la forma que reciben. Y en tercer lugar, esto entraña una relación específica con la realidad. A esta luz, las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX y del periodo de entreguerras responderían plenamente a la dinámica propia del arte a lo largo de toda su historia, si bien habría que registrar como factor circunstancial la intensificación de los momentos de creación e innovación. Frente a la incomprensión crítica o al ejercicio político de la censura, lo que encontramos así en Sánchez Vázquez es la afirmación de la necesidad del encuentro entre la vanguardia política y revolucionaria y la vanguardia artística, algo sobre lo que insistió continuamente en sus planteamientos. Un encuentro que, sin embargo, históricamente no ha tenido lugar, a pesar de que, como dice Sánchez Vázquez, tanto la poesía, y por extensión las demás artes, como la militancia revolucionaria son, en cierto modo, dos manifestaciones de una misma necesidad del hombre, la necesidad de crear. Por otra parte, hay que ver en las vanguardias artísticas, en su exacerbación formalista, la expresión de un malestar profundo, la interrogación acerca del destino del arte, de la posibilidad de su muerte.
En este punto, y retomando argumentos desarrollados por Marx y Engels, Sánchez Vázquez señala que dicho malestar no tendría solución en un movimiento de restauración de una práctica artística reservada a una élite, sino mediante el paso a una nueva conformación del arte en la que se eliminara la pasividad del consumidor estético, abriendo así la vía a un arte donde lo humano se afirme con creatividad. Y yo quiero decir, dialogo continuamente con el arte de nuestros días, que creo que esa indicación uno la puede ver en lo que se está haciendo en las distintas disciplinas artísticas de nuestro momento. Quizás desde los años 70 del siglo pasado hasta ahora no se ha hecho más que insistir en esa dimensión, eliminar la pasividad del consumidor estético. ¿Qué significa? Pedir la interacción, la participación, la intervención, algo que todavía se exacerba más con las propuestas con soportes digitales, que incluso quedan abiertas para su culminación por parte del receptor. Sería lo que yo he llamado la configuración de un nuevo espectador, un espectador activo, al que se le reclama participación. Y esto ya lo decía Sánchez Vázquez en su momento. Se trataría, en definitiva, de la abolición de la forma tradicional del arte para dar paso, en palabras de Sánchez Vázquez, literales, a una ampliación del universo estético, a una socialización de la creación. En esta perspectiva, la exigencia de la libertad de creación dejaría de ser contemplada de una forma extendida como privilegio de una franja social a su vez también restringida. Escribía Adolfo: la libertad de creación solo podrá darse realmente cuando el arte sea, en un terreno específico, la manifestación real de toda la sociedad. Pero naturalmente ello requiere el paso del actual sistema productivo a otro no basado en la producción de mercancías, la explotación y la escisión social. Y así, en último término, en la perspectiva suya, el destino del arte resultaría inseparable del destino del socialismo, algo que ya se planteaba por parte de Marx y Engels en la ideología alemana. Estética y política, por tanto, confluyen. Pero Sánchez Vázquez cuida siempre de mostrar que esa confluencia, y vuelvo a la palabra del principio, ahora ya que estoy a punto de terminar, esa confluencia que tiene su raíz en su común fundamento antropológico solo puede potenciarse creativa y revolucionariamente en el respeto pleno de la autonomía de ambas. A la vez, como puede apreciarse, el sentido abierto y plenamente libre que Sánchez Vázquez da a la estética hace de esta un avance, una prefiguración del horizonte de la plena libertad humana. Y en esos planteamientos confluyen, en síntesis, Kant, Schiller y Marx. En definitiva, como vengo señalando, lo que caracteriza centralmente el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez es la confluencia de humanidad y humanismo, confluencia también del aliento poético y expresivo, de la militancia revolucionaria, de la apertura pedagógica y de la construcción teórica. Todo ello integra en Sánchez Vázquez, en la síntesis viva que su obra y trayectoria constituyen de pensamiento y acción, una vía de profundización en la línea de la práctica y el pensamiento emancipatorios que tienen su origen en la Ilustración y su continuidad más intensa en el marxismo. Autonomía antropológica, toma de conciencia de la capacidad humana para transformar las condiciones de existencia. Ese sería el objetivo medular de Adolfo Sánchez Vázquez, para volver de nuevo a como lo decía en su filosofía de la praxis: elevar la conciencia filosófica de la actividad práctica material del hombre. Y así, como cierre, vuelvo otra vez a recordar a Bertolt Brecht: construcción de un pensamiento y una línea de acción críticos, abiertos a la duda, pero como escribía Bertolt Brecht en su poema Elogio de la duda, conscientes de la posibilidad de transformar el mundo, de que la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer
en la fuerza de sus opresores. Muchas gracias, profesor Jiménez. Como anticipé, voy a dar posteriormente, enseguida, la palabra al doctor don Carlos Oliva Mendoza, al que voy a presentar muy brevemente y sobre todo haciendo algún tipo de reducción de los muchos méritos que figuran al menos en la biblioteca de Babel contemporánea, que es la red. Según la biblioteca de Babel contemporánea, que llamamos Internet o la red, el doctor don Carlos Oliva Mendoza realizó sus estudios de licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y obtuvo en 1997 su título de licenciatura. Entre 1998 y 2002 llevó a cabo en la misma facultad sus estudios de posgrado como becario de CONACYT y obtuvo el grado de doctor en Filosofía con mención honorífica. De julio a diciembre de 2002 realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Iowa, Estados Unidos de América, con el proyecto Elementos filosóficos de la obra de Borges. Y de octubre de 2004 a septiembre de 2005, una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Literatura Inglesa del King's College, en la Universidad de Londres, sobre la obra de Lawrence. Inició sus actividades docentes en el 96 como ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y obtuvo en el 98, por concurso de oposición abierto, la titularidad en la asignatura de Estética en el Departamento de Filosofía del Sistema de la Universidad Abierta de la, no sé si lo pronunciáis así, FFIL, ¿cómo decís? Sí, Filosofía y Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Eso será. Sus campos de docencia e investigación se centran entre estética, teoría crítica y hermenéutica. Actualmente se desempeña como profesor titular de nivel C de estética en la UNAM. Entre sus muchas publicaciones, el doctor Oliva Mendoza ha publicado 8 libros: Literatura y Azar, 4 ensayos sobre Borges, Hotel Imperial, el primero en el año 2011, Hotel Imperial, el año 2010, El fin del arte, publicado en ITK UNAM en el 2010, El artificio de la cultura, UNAM 2009, El pudor de la muerte, Universidad de Guanajuato 2008, Relatos, dialéctica y hermenéutica de la modernidad, UNAM 2008, La creación de la mirada, del 2004, Deseo y mirada del laberinto, Julio Cortázar, y La poética de Rayuela, del 2002. Ha coordinado volúmenes colectivos. Leo aquí que ha dictado más de 90 conferencias nacionales e internacionales, etc. He de decir que la red aquí ha suscitado un tanto, y ahora explicaré la razón de por qué, una cierta curiosidad por mi parte, porque esta información corresponde a la información que se da con respecto al reconocimiento, distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2011. Y se dice lo siguiente, ya como, digamos, el párrafo último y justificado. Se dice: la solidez de su formación, explicando por qué don Carlos Oliva Mendoza ha sido merecedor del reconocimiento, distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencia y Humanidades. Y dice: la solidez de su formación y el talento con el que se desempeña lo han hecho acreedor de reconocimientos como el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos en el 2001, el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas en el 2003, el Premio Internacional de Narrativa 2010 y el Premio Nacional de Ensayo Filosófico Raúl Rangel, ¿se puede decir? Raúl Rangel Frías en el 2010. Y añade: todos estos atributos y otros que no se pueden expresar en esta breve semblanza. He de decir que yo no conocía anteriormente al doctor Oliva Mendoza y estoy deseando, imagino que una vez que le haya escuchado ya estaré al tanto de cuáles son esos otros atributos inexpresables que sin embargo adornan su condición de intelectual. Así que este es el momento. Muy bienvenido a la UAM, estás en tu casa y a ti. Gracias. Buenos días.
Bueno, estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de hablar de Adolfo Sánchez Vázquez, que fue mi maestro en una clase de posgrado, muy brevemente. Imagino que de sus últimas clases que él impartió en el 2007, si no mal recuerdo. Y quiero agradecer mucho a José Luis Mora la invitación y a Antolín Sánchez, pues para esto, para hablar un poco de Sánchez Vázquez. Voy a intentar ser breve, no tomar más de 30 minutos para que después podamos conversar. Y bueno, no voy a leer un texto que he escrito, sino que intentaré tratar de resumirlo, y a menos que vea que la cosa no va bien, leo mi texto. Yo creo que la crítica literaria y el ensayo filosófico o el ensayo literario tiene varias maneras de hacerse, y la forma en que lo hace Sánchez Vázquez, específicamente en un libro que se publica primero en España y después en la UNAM, que se llama Incursiones Literarias, y tiempo atrás en un texto que publica el Fondo de Cultura Económica que se llama Antología a tiempo y destiempo, antología de ensayos, nos muestran a un ensayista de tono menor. Hay muchas formas de escribir ensayo. Puede haber ensayo épico, puede haber un ensayo barroco que trabaja sobre todo en el interior de su misma prosa, consigo mismo, con sus formas, y sobre todo puede haber un tipo de ensayo romántico con muchos despliegues, ¿no? Con un despliegue lúdico, o con un despliegue de confrontación contra el lector. Y me parece que leyendo los materiales ensayísticos de Sánchez Vázquez, nos damos cuenta que él recurre a una tradición menor en el ensayo. Yo diría que él escribe ensayo y practica la literatura ensayística como una conversación pública y crítica. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones muy importantes para el ensayismo en español y para el ensayismo en Latinoamérica. Quizá la más importante es que practicar el ensayo como una conversación pública, no como un género romántico, ni tampoco como por ejemplo lo haría Lezama Lima, o en algunos casos Borges, como un género barroco, interno, que se deglute a sí mismo, lo lleva a que él no desarrolla una reflexión sobre cuál sería su poética, o cuál sería su relación con el lenguaje. Y esto es importante porque el ensayo tiene tal vigencia y tal relevancia para el pensamiento en español que inmediatamente los autores y las autoras que lo trabajan tienden a realizar una poética de lo que están haciendo. Por ejemplo, lo hace Nicole en un texto famoso que se llama Ensayo sobre el ensayo, compilado en el Problema de la Filosofía Hispánica. Lo hace Gauss en un libro grande que se llama El Pensamiento Hispanoamericano, para señalar dos ejemplos de esta necesidad de trabajar una poética interna cuando se está trabajando el ensayo. Más aún, un alumno, entre comillas, de Sánchez Vázquez, contemporáneo de Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, que no solo sería alguien que pone mucha atención a lo que implica pensar en español, sino que pone mucha atención a construir una poética con estrategias barrocas muy complicadas. Bolívar Echeverría lo hace en 3 ensayos, creo yo: El Olmo y las Peras y Octavio Paz, muralista literario, que son 2 confrontaciones contra Octavio Paz, y sobre todo lo hace en su obra más importante, su ensayo más importante, que se llama El valor de uso, ontología y semiótica, donde hay toda una pragmática de lo que implica la comunicación y de donde pueden deducirse algunas formas importantes para el ensayo y para las posibilidades de despliegue que tiene el español. Sánchez Vázquez no lo hace. Sánchez Vázquez no lo hace. No existe una reflexión interna de él sobre su ensayística. Y creo que esto se deduce del tipo de literatura que él practica y en cierta medida del tipo de filosofía que él practica
¿qué hay que hacer con esto, ¿no? En primer lugar, me parece que nos vemos obligados a tratar de construir una poética, o sea, ubicar su ensayo dentro de una poética, dentro de un artificio literario. Se podrá objetar que en un texto que se cita mucho de su obra, Un héroe kafkiano, José K., ya hay atisbos de una poética que podríamos llamar, con muchas comillas, materialista y marxista. Yo no lo creo. Yo creo que habría que ir a un texto de 1940 que se llama La decadencia del héroe, donde podemos ver claves del ensayismo, de este ensayismo que aparentemente es un ensayismo en tono menor. Voy a leer una cita del texto La decadencia del héroe, que hasta donde tengo entendido se publica por primera vez en 1940. Dice Sánchez Vázquez: a medida que entro en el corazón de la novela europea actual, tengo que abrir desmesuradamente los ojos porque me quedo en el aire, aplastado contra mí mismo, sin conexión con el mundo que acabo de vivir. Siento que me va enterrando y que voy a desplomarme. Vengo de la vida, del claro sol de España, bajo el cual había sangre, muertos y más sangre. Pero es ahora cuando estoy rodeado y cercado por la muerte. En este mundo de Céline y Giono, de Kafka y Sartre, el hombre está colgado del cielo, de la desesperanza, acobardado, traspasado por la angustia, el miedo y el terror. Por esta arboleda oscura, sobre este destierro, los antihéroes viven, desplazan a los héroes y se alzan retadores frente a nosotros. Siento entonces deseo de gritar y llamar a todos los soldados y capitanes. Quiero que mi brazo se agrande y brote de mí como un puente infinito por el que vengan todos los héroes de mi pueblo y todos los héroes que vencen al miedo y a la muerte en todas las latitudes humanas. Que vengan, sí, con el coraje de siempre, a enterrar con sus brazos vigorosos esta floración sombría de las conciencias de hoy, esta declaración de odio a la alegría y a la felicidad del hombre. Sí. Yo creo que aquí podemos ver cuál es el tono o la poética de ese ensayismo que ya no lo va a abandonar. Se trata de un tono, creo yo, que podemos deducir de la cita, castizo, ¿sí? Profundamente arraigado, vital y solar, pero no ególatra, sino épico, ¿sí? Esto es, hay una especie de épica que ya no va a detenerse en toda la obra de Sánchez Vázquez, ¿sí? Cree en el héroe, en el honor del soldado, en la patria, y se decanta de ahí el humanismo utópico que siempre estuvo presente en la obra de Sánchez Vázquez, hacia la idea latina de felicidad y alegría, ideas profundamente cristianas que se acompañan con las formas peninsulares del vigor y de los saltos llamados a la conciencia. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, quien conozca la obra de Borges, sabrá cómo Borges se burlaba de estos tonos, ¿no? O sea, atacaba estos tonos, ¿no? Parte de, pues, el gran impacto de Borges en el español es cómo toma, ¿no?, a la península ibérica como su enemigo frontal, ¿sí?, para hacer una construcción muy clara de la argentinidad. Estos tonos están en Sánchez Vázquez, ¿no? Y en sus ensayos, creo yo que su ensayo más poderoso para trabajar esto, para trabajar esta contradicción, ¿no?, de un tono épico, nacionalista, radical, que sin embargo se va a decantar en una literatura menor, ¿sí? Ajá. Igual va a ser la contradicción de su filosofía, de una filosofía marxista, utópica, radical, que sin embargo se decanta en un tono conversacional, ¿no?, en un tono polémico que siempre tuvo, pero siempre un tono conversacional, ¿no?, nunca un tono de ruptura radical, ¿no? Ahí están sus debates, por ejemplo, con Villoro, que lo ejemplifican muy bien, ¿no? Esto es un autor que aparece contradictorio, ¿no? ¿Sí? Es un autor que apela a la patria, que apela a las armas, que apela a los soldados, que apela al marxismo, y sin embargo que mantiene su vida. Un poco pienso, por ejemplo, como en Gadamer, ¿no?, ya en un tono menor, ¿sí?, ya en un tono menor.
trabaja pues esta contradicción que me parece muy interesante en un ensayo que él llama Tres visiones de España, Unamuno, Gabinet y Machado, y me parece que entonces intenta resolver este problema con un asunto crucial a mediados del siglo XX, que es el problema del nacionalismo. ¿Sí? Voy a citar una parte importante de este ensayo, ¿no? Cuando se está refiriendo a la generación del 98. La generación no es, como quiere Ortega, una especie de puente entre individuo y masa al margen de las clases. La generación del 98 representa, como en el caso de Unamuno, los anhelos de una burguesía tímida y desesperada que llega con retraso a la historia de su país, que ha intentado en ocasiones históricas apoderarse de la dirección del país y que en todas ellas ha fracasado frente a las viejas y montaraces fuerzas feudales, de una burguesía que no quiere, a su vez, pasar por la crisis del mundo burgués que tiene como un espejo aleccionador ante sus ojos en otros países de Europa. ¿Sí? Esto es, en lugar, lo que dice Sánchez Vázquez sobre la generación del 98, en lugar de asumir el papel vigoroso de otras concreciones burguesas de Europa, la burguesía española, y aquí lo cito, ensaya soluciones de repliegue por la vía antiprogresista, irracionalista y en definitiva antiburguesa también, aunque esto parezca una paradoja. ¿Sí? Él toma como ejemplo para mostrar, él trabaja a Unamuno, él trabaja a Machado, pero entre todos toma el ejemplo de Gabinet, porque es muy interesante la reconstrucción que hace Sánchez Vázquez, ¿no? Y lo que plantearía. Él señala que lo que vemos claramente en Gabinet es una respuesta al krausismo, y que esa respuesta al krausismo, ¿sí?, es un intento de contención, ¿sí?, de la pujanza burguesa europea. ¿Sí? Esto es, que ahí vemos, ¿no?, en este personaje cómo se intenta detener, ¿sí?, pues claro, ¿no?, el capitalismo del norte, ¿no?, el calvinismo que está avanzando. ¿Sí? Y Gabinet dice que esto tiene su fundamentación en una raíz, ¿no?, española, y que tendríamos que pensar muy seriamente como una raíz, pues, de todo el pensamiento español, el senequismo. ¿Sí? Dice Gabinet, citando a Séneca, y Sánchez Vázquez haciendo una referencia a esta idea de Séneca, que estaría como una raíz muy profunda, ¿no?, cuando pensamos en español. Dice Séneca, piensa en medio de los accidentes de la vida que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible como un eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama del diario vivir. Y sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. ¿Sí? Esa es una idea de Séneca. Gabinet hace un juego, un ideograma fascinante, ¿no? Esto es, este senequismo, esta negatividad estoica radical, ¿sí?, implicaría que España, pero implicaría además que todos aquellos que practicamos el español, ¿sí?, tendríamos, ¿no?, en nuestra propia lengua, en nuestra propia matriz, una especie de tendencia negativa, estoica, a la resignación. ¿Sí? Y el problema histórico que detecta Sánchez Vázquez en los trabajos de Gabinet es el cristianismo. ¿Sí? Esto es, el cristianismo se enfrenta desde esta perspectiva al senequismo como acción plena. Ajá. Y esto además, la última joya que nos guarda Gabinet al respecto, esto se debe a la invasión árabe. ¿Sí? A la invasión árabe. Sánchez Vázquez llega a una conclusión brillante, ¿no? Dice, resulta, y lo cito, que nuestra suma teológica y filosófica
está en nuestro romancero. ¿Sí? Para concluir todo este ideograma, digo yo que todavía resuenan muchos estereotipos de las construcciones de lo latinoamericano, tanto en sus proyectos de liberación como de dominio. Gabinet nos guarda una joya. El fracaso de la nación española se debe al haber transformado en acción su naturaleza resignada y estoica, y en el fracaso histórico de dicha acción en los proyectos imperiales de conquista. Esto es toda una construcción imperial, ¿no?, fracasada, de la historia de España, pero además de la historia de todos aquellos que pensamos en español, ¿no? Esto es lo que diría este pensador, y junto a él muchos de los pensadores de finales del siglo, ¿sí?, es que la naturaleza del español es una naturaleza de resignación, ¿no?, estoica, negativa. ¿Y qué es el cristianismo, no? ¿Qué es la pujanza del judaísmo? Lo que hace que esto fracase. Entonces es una construcción metafísica extraña, ¿no?, compleja, ¿no?, una ficción enredada, ¿no? ¿Qué dice Sánchez Vázquez sobre todo esto? ¿Qué dice Sánchez Vázquez sobre todo esto? La edad moderna, es decir, la edad burguesa, se les aparece en crisis, carcomida hasta los cimientos, anegando los valores humanos más puros. Si el mundo burgués es racionalista, hay que ser irracionalistas. Si es cientista, hay que combatir a la ciencia. Si es religioso, hay que abrazarse a la religión. Si es lo que llaman progreso, entonces hay que estar de regreso de todo lo que ese mundo encarna o representa. El medievalismo de Unamuno y la interiorización ganavetiana son vías distintas para llegar a la misma religión, la negación del mundo burgués. Esto es la conclusión que extrae Sánchez Vázquez, es muy poderosa, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa en la generación del 98, pero lo que sigue pasando, ¿sí?, en el comportamiento del despliegue del español, es una negación del mundo burgués. ¿Sí? Es una negación, y aquí lo podemos empatar con un pensador como Bolívar Echeverría, ¿no? Hay algo en el interior del español, ¿sí?, hay algo en los movimientos jesuitas, en los movimientos religiosos, que no acaba, ¿no?, de dar marcha al espíritu civil y al espíritu burgués. ¿Cuál sería la primera conclusión a la que podemos llegar, ¿no? ¿Sí? Sánchez Vázquez llega a una conclusión en este sentido, ¿no? Ajá. La forma hispana, al no hacerse solidaria con la modernidad, propicia el desarrollo del franquismo. Esa es su conclusión, ¿sí? Y esta conclusión, ¿sí?, es muy similar a lo que muchos pensadores dirán después sobre el desarrollo del nacionalsocialismo, ¿no? ¿Sí? Atrás del nacionalsocialismo, sí, hay un rechazo a la burguesía, ¿no?, un rechazo a la solidaridad con la modernidad. ¿Sí? Bueno, cito mi primera conclusión para después ir más detenidamente sobre algún punto de salida que plantea Sánchez Vázquez y regresar sobre el ensayo. Desde mi punto de vista, en este importante trabajo literario, ¿sí?, ya está gestado algo que no va a abandonar toda la obra de Sánchez Vázquez, ¿no? Su exilio en América le permite distanciarse hasta cierto punto de la diversidad de ideas que engendran los nacionalismos. En cierto sentido, esa distancia le permitirá una crítica constante a la configuración capitalista e imperial de los estados nacionales en el siglo XX y también el desarrollo crítico de su marxismo. Esto es, el exilio tiene un rendimiento productivo. Esto es, porque le permite, igual que a muchos otros exiliados, una crítica muy radical a los nacionalismos. Al no estar inserto ya en una dinámica nacional, ¿sí?, el exilio sería el que potenciaría
ese pensamiento crítico. ¿Sí? Sin embargo, esa idea de la España profunda, senecista, a la que se siente ligado Sánchez Vázquez, no lo va a abandonar del todo. ¿Sí? El caso contrario de Gabinete Unamuno es Antonio Machado, ¿no? Esto es, dentro de esa generación, ¿sí?, él intenta buscar un punto de salida, ¿no?, y lo encuentra en Machado, ¿no? Él dice que Machado pertenece a esa generación por una tematización esencialista de la identidad española y un antiprogresismo y antirracionalismo semejante a los otros miembros de la generación. No obstante, dice Sánchez Vázquez, es en la poesía de Machado donde se encuentran los elementos para trascender esa posición que él considera maniquea y que cierra las puertas a todo progreso y que se aferra a las esencias nacionales. Lo que él destaca de manera central en el trabajo de Machado es algo que él llama un lirismo subjetivo que viene de la picaresca. Esto es, ahí estaría la clave de salida. Ahí estaría la clave de salida contra los nacionalismos. ¿Sí? Un lirismo que lo acerca a la picaresca o que se nutre de la picaresca, que lo acerca al siglo de oro y sobre todo que lo acerca a las formas populares de la cultura. Piensen, por ejemplo, en otro tipo de subjetivismos, ¿no? Por ejemplo, piensen en el subjetivismo finalmente nacionalista de Octavio Paz, ¿no? ¿Sí? Un subjetivismo que no tiende hacia la lírica, ¿sí?, que no tiende hacia las formas populares, sino que tiende, por el contrario, hacia la autobiografía, ¿sí?, a sustentarse en sí mismo, ¿sí?, a sustentarse en la persona misma. Por ejemplo, este subjetivismo lírico, creo yo que lo podremos rastrear, por ejemplo, en Borges también. ¿Sí? Esto es una tendencia a incorporar el libro, ¿sí?, como parte de la cultura popular. ¿Sí? Y ese secreto, esto es, reconocer que se trata de identidades subjetivas, de identidades artificiales, condenadas a la nación, y que sin embargo tienen su punto de salida, ¿sí?, en lo que podríamos llamar cultura espontánea, o cultura popular, o cultura material. ¿Sí? Es ahí donde pueden hacer mofa de sí mismos, podríamos decir. Por ejemplo, cita Sánchez Vázquez a Machado: alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas. Esto es un poema muy claro, ¿no? O sea, la alegría infantil está en los rincones, pero estas ciudades están ya muertas. Oh soledad, mi sola compañía, oh musa del portento que el vocablo diste a mi voz que nunca te pedía. Responde mi pregunta, ¿con quién hablo? ¿Sí? Esto es, no hay esa salida épica, por ejemplo, del nacionalismo mexicano. ¿Sí? Esto es, solos unos frente a otros, como dice Octavio Paz, ¿sí?, vindicando una soledad que Paz dice, nosotros sí tenemos derecho a la soledad, ¿sí?, porque nosotros ni tenemos dioses, ¿sí?, ni tenemos tecnologías para suplirlos. O sea, nosotros sí estamos solos. Entonces, cuando estamos solos, nos encontramos con nosotros mismos. ¿Sí? Aquí no. Aquí vean su trabajo sobre la soledad. Oh soledad, mi sola compañía, oh musa del portento que el vocablo diste a mi voz que nunca te pedía, responde a mi pregunta, ¿con quién hablo? Yo creo que podemos extrapolar la tesis aún más, ¿no? Esto es, el lirismo acaba convirtiéndose en la propia crítica, ¿sí? Esto es, del lirismo es de donde vendría esto que podemos llamar el campo semiótico de la crítica, ¿sí? En Machado, ¿no?, ya sea recurriendo al tema infantil o a la soledad, esto no se radicaliza, ¿no? Esto no ve un punto de apoyo en la reminiscencia de la infancia o no ve un punto de apoyo en la soledad, porque el lirismo no permite que se radicalice esa forma. El poeta, dice Machado, exhibe su corazón con la jactancia del burgués, enriquecido que ostenta sus palacios, sus coches, sus caballos y sus queridas. Esto es,
no hay una figura epopélica del poeta finalmente, ¿no? No hay un pensador que pueda reconstruir eso. ¿Sí? Esto es, aquel que lo intente se convierte en la propia figura del burgués. ¿Sí? Ancla una vez más, ¿sí?, su estancia en el proyecto burgués. ¿Sí? Repito, el poeta exhibe su corazón con la jactancia del burgués, enriquecido que ostenta sus palacios, sus coches, sus caballos, sus queridas. ¿Sí? Entonces podríamos decir, ese aparato crítico, y ahí me parece que Sánchez Vázquez lo ve en sus textos literarios, pero no avanza con suficiencia en su filosofía, tendría que venir, ¿sí?, de un aparato que nos da, o de un sistema, o de una estructura que nos da la picaresca y el lirismo. ¿Sí? Que me parece que es lo que sí hace alguien que nunca acaba de reconocer a Sánchez Vázquez como maestro, que es Bolívar Echeverría. Entonces Bolívar decía, yo ya llegué formado, ¿sí?, yo ya llegué formado. Y sin embargo, cuando uno busca y busca y busca, parece que en efecto Bolívar Echeverría da ese paso adelante, ¿no? Ese paso adelante que implicaría el regreso a las formas novohispanas, el regreso a la picaresca, el regreso a la lírica radical. ¿Sí? Y entonces la conexión entre esos dos marxistas, seguramente los dos marxistas más importantes en Latinoamérica en el siglo XX, ¿sí?, es muy interesante, ¿no?, y muy importante de reconstruir. Sigue Sánchez Vázquez, ¿no? Yo considero que si bien tiene siempre una fe encendida por España, y eso sobre todo se va a ver en su poesía, ¿sí?, hay dos elementos que él encuentra, además de esto que he mencionado sobre Machado, que le permiten reconfigurar sus modelos, ¿no? Y él dice que lo que hay en Machado es un radical humanismo y un amor por su pueblo. ¿Sí? Creo que podemos decir que ese humanismo y ese principio erótico de solidaridad, ¿sí?, no podemos decir, dice Sánchez Vázquez, no lo cito, lo gloso, no es una abstracción formal como en el caso de Kant. Eso dice Sánchez Vázquez, ¿no? En Machado, la filia, el amor a su pueblo, ese principio de comunidad, no es una abstracción como en Kant. Dice, es un humanismo como el que pensara el joven Marx. Y esa es una clave importante para leer a Sánchez Vázquez, ¿sí? Esto es, el Marx de Sánchez Vázquez me parece un Marx leído a través de Machado. ¿Sí? No al revés. No al revés. ¿Sí? Inspirado en Machado, se trata en el caso de Sánchez Vázquez de un humanismo que no surge propiamente de la valoración de lo humano en sí, ni siquiera me parece de un humanismo emancipatorio y radicalmente moderno y romántico como el del joven Marx, sino de un humanismo que surge para impedir la construcción de una identidad abstracta, en este caso la española, y que se apoya en un principio filial, amor al pueblo, que tampoco es espontáneo, tal como sucede hipotéticamente en el cristianismo, sino que se construye en el caso de Sánchez Vázquez como un deber concreto. Este sería el tipo de humanismo y principio de solidaridad que encontraremos desarrollado en muchos aspectos de la obra de Sánchez Vázquez. No es propiamente el humanismo prometeico de los griegos o los renacentistas, ni tampoco el humanismo romántico que cree en las potencias del alma humana en conjunción con la naturaleza, sino que es un humanismo artificial, a la defensiva, construido frente a la constante formación de identidades esenciales, frente a la permanente amenaza de encontrar y perderse, en este caso en la identidad hispana. Esto es, a mediados del siglo XX, cuando resurgen con tal violencia los nacionalismos, me parece que Sánchez Vázquez construye un humanismo artificial, negativo, que implica la valoración formal de lo humano que no tiene que esencializarse en una nación, ¿sí? Y eso, atravesado por la idea del exilio, ¿sí?, implica una contradicción vital muy importante en su obra. Concluyo, pues, tendríamos
una primera gran característica de la prosa ensayística de Sánchez Vázquez. Se trata de un ensayo humanista y filial, pero trastocado por la experiencia de la guerra, en la que Sánchez Vázquez participa, y por la experiencia del exilio. Ese humanismo reivindica un senequismo que coloca como centro la idea de la dignidad humana, pero que intenta, a través del desarrollo de una subjetividad lírica, no caer en ningún esencialismo. En esas coordenadas se pueden incluso explicar algunas características formales de la prosa de Sánchez Vázquez como ensayista. Por ejemplo, su falta de romanticismo, su estilo pedagógico y cercano siempre a la academia, que junto a su recurrente trabajo concordante con determinados políticos y sociales que le permiten adherirse a un proyecto humanista emancipatorio, no lo dejan caer en una prosa mesiánica o violentamente revolucionaria. De la mano de esa preocupación, que consiste en no permitir la formación de esencialismos transhumanos y a la par continuar con un proyecto humanista, es que Sánchez Vázquez hace un estudio sobre la temporalidad en la poesía española. Esto es, me parece que esta vía lo conduce al tema del tiempo dentro de la poesía española. Regresa entonces al tratamiento de lo que será la piedra de toque de la posible hispanidad, el senequismo. Dice Sánchez Vázquez: a las limpias aguas del senequismo irán a beber los poetas españoles cada vez que les acosa el desaliento, cada vez que el suelo de esperanza se hunde bajo sus pies. De él se nutrirán los grandes tópicos de la poesía española: la fugacidad del tiempo, la vida como camino a la muerte, la irreversibilidad del tiempo, la llegada inexorable de la muerte. Pero no solo eso. Frente a las notas negras de Séneca, lo que al filósofo marxista le interesa sobremanera es la actitud estoica que permite, en medio de la desgracia de la vida humana, la construcción de un proyecto de sentido. Y termino con una cita de Sánchez Vázquez para mostrar esa potencia de la artificialidad de su mito humanista. Pero Séneca les dirá también que no hay tal brevedad de la vida si se sabe administrar en el tiempo, que debe desecharse en temor a la muerte, porque, y cita a Séneca, cuando un mal es inevitable, temerle es la locura. Contamos, creo, con 20 minutos quizá, para el debate, el coloquio, y animo a todos los presentes a que no caigamos en resignación alguna, sino que desmintamos nuestra herencia árabe y participemos con toda la riqueza y contundencia de que seamos capaces. Obviamente, invito finalmente a los profesores presentes en la sala. Antolín y Jorge. Antolín, yo creo que te ganó por 1/10 de segundo. Antolín, por favor. Bueno, gracias, buenos días. Lo primero, excusarme porque no me ha sido posible escuchar la primera ponencia, así que mis disculpas. Y en relación con la segunda, bueno, me han llamado la atención muchas cosas, me centro en una. La contraposición que has hecho entre lo popular y lo nacional, a contrapelo de yo creo, la identificación que hacen los fascismos de esos dos elementos. Es una contraposición que además me recuerda a la interpretación que por esos mismos años hace Zambrano de García Lorca cuando prepara la presuntamente primera antología poética de García Lorca, que la hace Zambrano en Chile y bueno, plantea algo parecido. Una contraposición, si no te he entendido mal, análoga o cómplice a la contraposición entre nihilismo y ética, de manera que
la visión fascista de la nación o del Estado-nación identifica lo popular con lo nacional bajo una ética, ¿no? un impulso ético. Y bueno, frente a ello, la distinción entre lo popular y lo nacional, reivindicar lo popular, el lirismo, en los términos que has planteado, la picaresca, que es un género muy ligado al exilio, a las figuras del exilio, y cuando hablan de exilio interior, yo más que pensar en Dionisio Ridruejo pienso en Guzmán de Alfarache, en fin. Y no sé si ese intento por rescatar lo popular y liberarlo de lo nacional, del Estado-nación, de la visión fascista, ética, etcétera, bueno, podría ser una pista también para rastrear otro tipo de identidad, más bien explorar el mundo de la alteridad o buscar una identidad liberada de la violencia propia de las identidades modernas. No sé cómo lo ves. Sí, claro, yo creo que lo que podemos ya ver pasado, corrido el tiempo, es que la construcción de lo popular en los nacionalismos de carácter autoritario y fascista está muy ligado a una construcción de lo popular a través de lo que hoy llamamos los mass media. Esto es, se trata de una creación artificial de lo popular que está intervenida por el aparato tecnológico. Entonces, la esperanza aquí, ¿no?, de estos autores es que haya formas espontáneas, ¿sí?, cultura popular que no ha sido atravesada por esa reconstrucción que sobre todo se ve muy clara en la Alemania fascista, ¿no?, donde hay todo un aparato de construcción de lo popular que tiene que ver desde con el Volkswagen hasta con las tecnologías del cine. Y estos autores están más bien apostando a los resabios espontáneos de la actualización del pasado, ¿no?, para decirlo en clave hermenéutica, ¿sí?, cómo las tradiciones permanecen y se recrean de manera espontánea. Eso está a discusión si existe todavía un residuo poderoso en la cultura popular actual. Pero me parece que en la historia de estos pensadores y en la historia del exilio, que ahora empieza a ser cambiada, por ejemplo, por la historia del migrante, ¿sí?, la nueva gran figura del siglo XXI ya no es el exiliado, sino es el migrante, ¿sí?, podemos ver cómo estas formas del exilio, estas figuras del exilio, ¿sí?, intentaron aferrarse, ¿no?, al mito de lo popular, a buscar recrear las figuras de lo popular en la culinaria, en el arte, en mantener, por ejemplo, el lenguaje, ¿no?, para resistir esa otra idea de lo popular que estaba ligada a la construcción desde el American Dream hasta las construcciones fascistas del mediados del siglo XX. Profesor Resman. Bueno, una cuestión menor desde un conocimiento pues muy insuficiente así de Sánchez Vázquez, como es mi caso, ¿no? Pero me interesaba mucho en la conferencia del profesor Oliva, ¿no?, esa idea de fundación de la crítica, en el caso de Sánchez Vázquez y después de este cuasi discípulo que sería Bolívar Echevarría, en la lírica y en esa recuperación también, ¿no?, de lo popular picaresco, ¿no? Pero claro, si uno lo hace a través de Machado, pues enseguida piensa, por lo menos desde aquí, que más que leer ahí a través de Machado, poeta 98ista, eso es lo que a donde llega y desarrolla, bueno, de manera importante el Machado de Juan de Mairena. Entonces la duda sería eso, ¿nos llega de alguna forma, ¿no?, a esa lectura de Sánchez Vázquez y quizá de Bolívar Echevarría o no? Sí, yo creo que sí, que ese asidero está ahí. Yo creo que Echeverría también lo brinca, muy similar al ejercicio que hace Borges, ¿no? O sea, tienen un principio de negación, ¿sí?, frente a lo hispano, ¿no?, frente a lo hispano, y entonces van directamente a la reconstrucción de las figuras novohispanas.
Pero yo creo que lo que aporta aquí Sánchez Vázquez es que muestra, ¿no?, que el siglo de oro tiene una continuidad muy importante, ¿no?, en toda la recreación del español. Y me parece que por eso Sánchez Vázquez insiste una y otra vez en la idea de la picaresca, ¿no? O sea, sería esta, los tonos de la comicidad, ¿sí? O sea, los tonos del relajo, de la picaresca, de la burla, del choteo, ¿sí?, que se van a exacerbar en los modos barrocos, ¿no?, del español. Y Echeverría es muy reacio, ¿no? Peca de borgesiano, ¿no? O sea, es muy reacio al trabajo con la hispanidad, ¿no? Él salta inmediatamente a la mitología no hispana. Pero me parece que Sánchez Vázquez es un eslabón ahí muy, muy importante, ¿no? Y que, claro, juega un puente trágico, ¿no? Juega un puente trágico en esa historia filosófica, sobre todo de México, ¿no? Porque, claro, da paso a que muchas de sus ideas hayan sido resueltas y llevadas a cabo de manera además muy brillante por Echeverría. Profesor Ambrosio Velasco. Muchas gracias. Bueno, veo excelentes y muy informativas las dos presentaciones, la del profesor Jesús y la del profesor Carlos. Y veo en las dos una, no confrontación, pero sí dos polos opuestos que comparto plenamente. Yo decía ayer que la poesía de Sánchez Vázquez es muy escéptica, mientras que la filosofía es muy optimista. Hay esta contradicción misma que mencionabas en Sánchez Vázquez. Aunque claro, su poesía explícita, porque toda su obra es poética, ¿no? Su poesía explícita es mucho más corta de tiempo, ¿no? Y ahora entiendo un poco por qué Sánchez Vázquez dice y reafirmaba una y otra vez, tratando de convencernos y convencerse a sí mismos, que él ya no hacía poesía, ¿no? Porque no quería... vemos perfectamente tu elaboración de la estética, es una estética tremendamente optimista, ¿no? Una estética del humanismo más, inclusive épico, ¿no? El arte como la épica humana, ¿no? Desde la estética. Pero cuando él hace arte, cuando hace poesía, niega esta filosofía, es decir, se pone en el punto de vista, pues sí, de la resignación. Y las dos conferencias, sí, gracias, me permiten ver esta contradicción que siempre vivió Sánchez Vázquez y que siempre estuvo en su carácter. Siempre fue un estoico él, ¿no? La misma posición que él siempre hacía, levantando la cabeza, ¿no? Constantemente, físicamente, tenía esta actitud de exageradamente alzar el cuello, ¿no? Era muy impresionante verlo. Era impresionante esa actitud. Era marcial. Sí, efectivamente. Era impresionante verlo caminar por los pasillos. Un soldado. Y sobre todo, esta actitud de exageradamente levantar el cuello, como diciendo, no me resignaré. Digo, esa era su actitud. Pero constantemente la repetía. Bueno, quería expresar esto, pues esta impresión, y muchas gracias a las dos espléndidas conferencias. Pero, al final de cuentas, como mexicano, con herencia novohispana, creo que esa es la gran diferencia, bien lo dices, Carlos, entre Bolívar, ¿no? y Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez, ahora sí encuentro más español que mexicano, sobre todo porque ese senequismo pesa más y se revela. Y Echeverría, pues más novohispano, que encuentra ahí la esperanza. Pero justo en esto que terminabas diciendo, Jesús, perdón, José, discúlpame, José, esto que terminabas diciendo, José, de la... Perdón, doctor Jiménez. Está muy bien. De la estética de la recepción, quizás ahí está la unión, ¿no? Ahí está la superación. Y efectivamente uno de los últimos textos de estética de Adolfo Sánchez Vázquez, de la estética de la recepción a la estética de la participación, al final de cuentas es el pueblo, el receptor, esa masa popular, el que tiene que completar la obra de arte, ¿no? Y tiene que ser no resignado, sino activo y transformador.
Entonces, en ese sentido, la pregunta que les haría a los dos es si no es precisamente en su estética, más que en su ética, más que en su filosofía, bueno, en la parte estética de la filosofía de la praxis, donde Sánchez Vázquez, toda su vida y al final también, pretende o intenta resolver esta contradicción entre su poesía y su filosofía. Bueno, muchas gracias por una intervención tan interesante como ayer fue su conferencia, profesor Ambrosio Velasco, que yo me sentí muy identificado con su enfoque sobre Sánchez Vázquez, ¿no? Lo que yo quería decir es precisamente eso, con lo que usted terminaba ahora su introducción hoy. En Sánchez Vázquez la estética aparece como una vía para preconfigurar y por lo tanto tener una experiencia de cómo podría ser una sociedad humana con ejercicio pleno de la libertad. Entonces, claro, esto implica primero afirmar una libertad creativa sin cortapisas en el espacio artístico, pero a la vez reclamar que el espacio artístico no sea, como ha sido durante siglos, un ámbito de realización escindido. Es decir, que no haya simplemente creatividad en el llamado artista y simplemente receptividad pasiva en los públicos. Todo esto tiene mucho que ver con algo que dentro de la teoría del arte y de la estética es fundamental. La no aceptación, digamos, de lo que se formula como leyenda del artista ya desde la antigüedad clásica en Europa, desde el mundo griego y romano, según la cual los artistas son personalidades diferenciadas. Algo que en el arte contemporáneo se reactualiza utilizando los medios de comunicación, de propaganda, la notoriedad, la adquisición de la fama. Todavía hoy Dalí es más conocido por su bigote que por su obra. Muy pocos han leído los escritos de Dalí, que son de un valor increíble. Pero ahí hay una forma de escindir, de separar, que todavía se mantiene, yo creo, en distintos planos de la actividad artística. Entonces, yo pienso que Sánchez Vázquez, en el cual la presencia del pensamiento kantiano, la crítica de Kant, es fundamental, había una conciencia de esta situación y el planteamiento, bueno, aquellos que pueden ejercer plenamente su creatividad llegan a un plano de libertad y de realización de la libertad increíble. Reclamemos eso para todos. Ya Schopenhauer había planteado en el mundo como voluntad y como representación que si las obras de arte tienen un grado de complejidad, eso implica que quien es capaz de conocer, disfrutar y participar en la recepción de una obra artística tiene que tener también genialidad. Por lo tanto, la idea del genio reservada solamente al artista creador no sería aceptable. Y esto, que yo creo que es una línea de trabajo muy importante en el arte de nuestro tiempo, por ejemplo en Cortázar también, cuando Cortázar reclama en Rayuela que no se puede aceptar, hay un punto de machismo que no me gusta pero en la formulación, pero bueno, no se puede aceptar el lector prostituta. ¿Qué quiere decir? Pasemos ya de la forma de decirlo, no se puede aceptar la idea del lector pasivo. El lector es co-creador de la propuesta que la obra literaria plantea. Bueno, yo creo que, y lo digo además por conversaciones personales que mantuve con él al respecto, yo creo que Sánchez Vázquez, desde ese punto de vista, advirtió que reclamar, digamos, una transformación en el sentido de plena libertad creativa de los ámbitos de la estética prefiguraba socialmente una posible vía de realización de la libertad de la humanidad. Y en ese sentido, yo creo también que aquí podemos encontrar incluso un eco del papel que juega en Kant la crítica del juicio de 1790 como síntesis de las dos esferas, la crítica de la razón pura, la teoría, y la actividad que se plantea como crítica
en la razón práctica, la crítica de la razón práctica de 1787. Entonces, naturalmente, todo eso se reformula, que es lo que planteé al principio de mi intervención, y la necesidad que marcó todo el proyecto filosófico de Sánchez Vázquez, la necesidad de ir de Kant a Marx para no quedarse únicamente en un plano de formulación teórico, sino además hacerlo efectivo en la propia realización de la humanidad. Pero efectivamente, yo creo que el nexo, la reclamación de que el ámbito estético transformado prefigura un horizonte de lo que puede ser la libertad de la humanidad, yo creo que ese es un punto muy importante, decisivo para él. Yo estoy de acuerdo. Entonces, muy brevemente, sobre esto primero que mencionabas, Ambrosio, se va a hablar después de la poesía de Sánchez Vázquez, pero yo creo que en gran medida la poesía de Sánchez Vázquez es una permanente reescritura de unos versos de Machado que dicen: escribiré en tu abanico, te quiero para olvidarte, para quererte te olvido. Y él le dedicó uno de los versos que, hasta donde mi conocimiento llega, son de los versos más crueles que le han dedicado a México, ¿no? Dice Sánchez Vázquez: dejándome sentir mi derrotero, más cerca estoy de ti, más prisionero. ¿Sí? Y es algo que nos muestra, ¿no?, la complejidad, no solo de él, sino de una forma de vivir de la humanidad en el siglo XX muy compleja, ¿no? Un siglo muy complejo y muy duro, ¿no? Dejándome sentir mi derrotero, más cerca estoy de ti, se refiere a México, más prisionero. Profesor Mola. Bueno, pues expresar mi agradecimiento también, ¿verdad?, a vosotros dos. Escuchando ahora al profesor José Jiménez, me ha recordado las viejas lecturas de filosofía y emancipación que ponía yo a mis estudiantes en Segovia cuando yo empezaba a ser profesor, y esto siempre trae muy buenos recuerdos. Y al doctor Oliva, pues también haber tenido el placer de haberle conocido en estas jornadas, y haber tenido también el honor de haberle publicado en la revista que dirigimos Antolín y yo a un artículo en el último número, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Bueno, las dos intervenciones, como se ha dicho, han sido enormemente sugerentes, y aparte de lo que hablemos aquí en la sala, nos dará para seguir conversando en torno al significado y a perfilar lo que ha significado la figura de Sánchez Vázquez, y además con los testimonios personales que siempre ayudan, ¿verdad? Yo solamente quería ahora plantear si no creéis que en definitiva de quien estamos hablando es de un pensador republicano, o sea, de la expresión de lo que es la cultura, y no solo el modelo de Estado, que también republicano, y construido a través de tres mediaciones. Y lo digo ahora muy rápidamente. La primera mediación sería de España con España, es decir, de España con su historia, perdón por la voz tan fatal, de España con España, que hay que recuperar de la historia de España, y en este sentido hay que saltar por encima del 98, pero con prudencia, y conectar con la España de la institución libre de enseñanza, que es un tema que no ha salido ni de ayer ni hoy, y me parece fundamental, en el sentido de que no es casual ser de Málaga, en este sentido, o haberse formado en Málaga, en lo que fue la Málaga de Giner, porque eso conecta con el espíritu de la Primera República, en lo que ha estudiado muy bien José María Jover. Y de ahí con la tradición del humanismo que ha señalado José Jiménez, y que tanto subraya también Ambrosio, y que se remonta al Renacimiento. Es decir, hay toda una labor de reconstrucción ahí de qué España hay que recuperar. Esta sería la primera mediación sobre la que se construye el espíritu republicano. La segunda sería la mediación de España con Europa, pero una mediación que es elaborada en el posorteguismo, digamos, o al margen de Ortega, o en la periferia de Ortega, y por lo tanto en la periferia de la facultad de la razón vital, y conectando con
con roces y con el marxismo, que conecta de nuevo con el humanismo. O sea que la primera mediación le lleva a la recuperación de la España heterodoxa, digamos así, y eso le lleva al humanismo. La otra también, superando la deshumanización del arte y toda la estética de los años 20, conecta más bien con Neruda, con Caballo Verde para la poesía, con la rehumanización del arte, etcétera, que es la Europa posorteguiana, sin renunciar a la Europa de la razón, y que le lleva también al humanismo. Y luego estaría la tercera mediación, que sería España con México. Y esta es una mediación en construcción, o sea, que va construyendo a partir de su experiencia al llegar con el Chinaya a Veracruz y encontrarse con una realidad nueva, llegar a México Distrito Federal, pero luego llegar a Morelia, las experiencias que contó ayer Ambrosio, y una realidad multicultural, multiétnica, donde la pluralidad requiere formas de racionalidad y por lo tanto de humanismo diferente también, que hacen que hay que llevar a la reconstrucción de la filosofía. Yo creo que todas estas mediaciones, a partir de lo que os he escuchado, llevaría a presentar a Sánchez Vázquez como una de las versiones más importantes de lo que fue el espíritu republicano. El otro quizás sería, en otra versión, María Zambrano, para otra ocasión, ¿no? Claro, ahí la figura de Machado me parece fundamental, porque aun siendo un hombre del 98, es el menos del 98 del 98, ¿no? Y es una figura que yo creo que está también en fase de recuperación, hombre, no porque no haya sido reconocido, pero desde el punto de vista filosófico es una figura que yo le veo cada vez más clave, ¿no? Entonces, en este sentido, a partir de las 5 sesiones que llevo escuchadas ya de Sánchez Vázquez, yo no sé si estáis de acuerdo con esta definición, ¿verdad? De que cuando hablamos de ya que estamos en el 15 de abril, 14 de abril ayer, cuando hablamos de la recuperación de la República, no solamente por meter el dedo en el ojo a la monarquía, de lo que estamos hablando es de la recuperación de una España que fue destruida, o sea, no solamente fue olvidada, es lo menos malo que le podría haber pasado, que fue destruida con la guerra civil y con el franquismo al que se ha referido, ¿no? Y por lo tanto, la lección de Sánchez Vázquez para nosotros sería que sus 3 mediaciones siguen vivas. Esa sería un poco mi conclusión después de haberles escuchado. Bueno, yo creo que has aportado algo muy, muy importante, que es el trasfondo de un ideal republicano, Sánchez Vázquez. Y eso nos remite efectivamente a un itinerario histórico, en qué momento se produce una crisis de la República y un levantamiento fascista militar, y la situación terrible que viene luego con la guerra civil. Entonces, claro, el problema es ¿qué significa república en España? Que yo creo que trae toda una serie de connotaciones sumamente diversas, que naturalmente ya la mayor parte de las personas que están hoy aquí, más jóvenes, por ejemplo, no han vivido el franquismo, y el franquismo era pues una actualización casi constante, como sabemos en cambio los que somos más jóvenes todavía, de lo que fue la tragedia de la guerra civil, y eso es importante. Yo creo que en lo que es historia del pensamiento me parece perfectamente legítimo ascribir a Sánchez Vázquez a lo que es un intelectual del contexto de la República. Él lo decía así, yo siempre milité por una república plenamente abierta. Creo que está bien también establecer una relación, no muy profunda, pero una relación con la institución libre de enseñanza, de, bueno, respirar un ambiente próximo, y a mí lo que más me interesa